Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a todos por... Uy, esto está lleno ya. Ahora, Aurelia, tengo más público. Y después de ti, ¿qué se va a hacer aquí, no? Increíble lo que hemos escuchado de Aurelia. Pero bueno, en realidad, digamos que la presentación nuestra tiene que ver un poquito con reflexionar. O sea, muchísimas cosas que decía Aurelia son un poco las que quiero pensar juntos, porque digamos que la velocidad con que la tecnología en las últimas décadas nos está sorprendiendo y la velocidad con que nos va a sorprender realmente es un impacto muy grande para nosotros, para las organizaciones, para la ciencia y para la humanidad en definitiva. Por eso yo un poco pues me inspiraba, de alguna manera quería contar cuál es mi reflexión o digamos al compartir con vosotros algunas vivencias desde la perspectiva de alguien que digamos ha estado transitando todo este camino desde antes que comenzáramos con esta revolución digital y la he estado viviendo y la sigo viviendo hoy en día como con todos vosotros. No es que tenga muchos años, es que ha pasado muy rápido, en realidad. Bueno, ahora esto... Bien, yo decía, me inspira en la adrenalina y bueno, espero que no hayan por aquí muchos químicos o especialistas de ciencias de la vida, no sé si hay alguno, y me saca un poco los colores, pero, mira, hay. Bueno, pues, ¿por qué me inspiraba en la adrenalina? Porque es que yo pensaba, bueno, yo tengo que transmitir de alguna manera esto que yo siento o estas cosas que he aprendido, cómo se sintetizan para, de alguna forma, reflexionar todos en todo lo que es bueno, todo lo que está pasando, todo lo que está por venir, pero también todos los retos que nos plantea y que le plantea la sociedad desde muchos puntos de vista. Por eso, un poco, sacaba algunas ideas de esta hormona de la acción, ¿no?, que se llama la adrenalina, y encontraba algunas cosas que realmente en la disrupción digital me encajaban plenamente. Hablaba de esta explosión de energía que produce justamente esta hormona. Qué cosa más real, ¿no?, con la explosión que produce o que ha venido produciendo en las últimas décadas la revolución digital. Hablaba también de algunas cosas que no me venían muy bien, ¿no?, porque aunque no soy especialista, ¿no?, cuidado con los que están por allí, pero realmente este tema de que, digamos, de la transmisión de esa energía a través y la preparación de los músculos. Realmente la adrenalina digital no solo actúa sobre los músculos digitales o sobre los músculos de la sociedad, es muchísimo más, ¿no? De manera que el impacto, digamos, pues me parecía que podía tomar digamos, esta metáfora para contarles o basarme en 5 puntos, ¿no?, de esa fórmula que yo me he inventado un poco de la adrenalina digital y reflexionar un poco sobre en esos 5 puntos qué es lo que ha estado pasando y qué es lo que está por pasar. Y ahí, en ese camino, buscar esa línea del centro, que es digamos, ese equilibrio, que es un poco a donde yo quiero, sobre todo, dirigir el mensaje hoy en este evento, ¿no? Digamos que si pensamos yo le llamaba superpoderes, en el sentido que realmente estos 5 componentes de la fórmula son, o sea, muy superpoderes, ¿no? Y sobre todo, digamos que me parece que me servía muchísimo para contar o transitar un poco en esta evolución. Digamos que yo también quiero contar esto desde mi perspectiva profesional. Yo, mucho antes de que se descubriera o se implementara Internet, había estudiado, bueno, en este caso en una universidad latinoamericana, en Cuba, había estudiado pues, una especialidad entre la ciencia, las ciencias técnicas, las ciencias computacionales, las ciencias sociales, y se llamaba información científico-técnica, ¿no?
digamos, nos enseñaban a gestionar información. Nos enseñaban antes del año 90 a gestionar información, de una manera muy diferente a como se enseñaría hoy a gestionar información en esta era. Lo cierto es que, digamos que lo más impactante para mí es la velocidad en que, cuando no estamos hablando de toda una vida, ni todo un siglo, la velocidad en que yo miro esos días y todo lo que hacíamos en esos momentos y cómo en el día, o sea, en el momento actual lo hacemos tan diferente, ¿no? Por eso, digamos que me parece muy interesante hablar de velocidad como una de las principales componentes de esta fórmula de cambio que vivimos hoy. Es la velocidad, justamente, la tecnología, la que, si miramos un poco, bueno, ahí no se ve absolutamente nada, pero lo que decía digamos, lo que ejemplificaba esto es que si en 66 años, creo que es lo que dice, demoramos en llegar a los 50 millones de usuarios de los coches, Twitter lo consiguió en 2 años. ¿En cuánto tiempo conseguirá la inteligencia artificial llegar a los 50 millones de usuarios? No sé si alguien se atreve a decirlo, pero con la irrupción de la 5G, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, ya se está implementando en algunos países como Estados Unidos, lo que va a proporcionar una plataforma increíble de una velocidad de 40 veces más que la que tenemos hoy, dispositivos e información conectada por todos los lugares. ¿Qué tiempo llevará la inteligencia artificial en llegar a esos 50 millones de usuarios? Lo dejo ahí, pero evidentemente la velocidad es increíble de cómo se está transformando, digamos, toda la sociedad a partir de la tecnología. Esto también nos lleva a otro punto, para mí, de mucho interés, y Aurelia también lo decía y me encantó. Me encantó que hablara de globalidad y de localidad. O sea, pensar en global, pero actuar en local, llevar lo local a lo global, con esa entidad propia, digamos, por supuesto, los datos que se recojan en medicina no son lo mismo, o la misma epigenética que los está generando, y las mismas condiciones las están generando, digo yo, no son los mismos a partir de los hábitos, ¿no? El estilo de vida, un poco las condiciones de las personas que viven en España y que viven en Alicante que las personas que viven en Estados Unidos. Es bastante diferente y desde la experiencia también, esto es un tema, la medicina y la tecnología, es un tema que nos enamora a todos los que hemos pasado por allí. En los últimos 7 años justamente he estado trabajando en proyectos o colaborando en equipos con proyectos que también trabajan en inteligencia artificial a través de algoritmos para prevenir problemas de complicaciones en la UCI. Y realmente es increíble, o sea, que nosotros podamos poner nuestros datos a disposición también de la digamos, de la innovación y del cambio en el mundo. Bueno, pues por eso pensar, como decía, pensar en global y actuar en local, creo que esto está generando también un buen cambio, un cambio bastante importante en los últimos años, dentro del movimiento de la tecnología. Digamos, buscar el equilibrio entre todo aquello que nos beneficia de la globalidad y todo aquel beneficio que tiene la localidad, nuestra entidad, nuestra cultura, nuestros valores, digamos, nuestra esencia está local. Otro punto que es el tercero, un poco donde me quiero, digamos, compartir o quisiera compartir, es el punto de la información. O sea, la accesibilidad a la información es el tercer componente brutal de las tecnologías de información. Yo decía que había comenzado mi trabajo profesional en una época donde no existía Google. ¿Os imagináis eso? O sea, si piensas un poco para atrás, ¿cómo es posible y cómo lo hacíamos, ¿no?
Otra vez, Aurelia hablaba de cosas que me sonaban muchísimo. En aquella época no teníamos Google. ¿Qué teníamos? Ante los años 90, que no teníamos Internet tampoco. Pues, ¿qué es lo que teníamos? Pues teníamos muchos medios analógicos, usábamos muchas revistas científicas, usábamos mucha enciclopedia, usábamos muchos libros, usábamos bases de datos que empezaron siendo grandes cintas que se ponían en los mainframes y después se convirtieron en CD-ROM. O sea, usamos información también y un servicio que a golpe de comando MS2, estoy hablando de los años 90, a golpe de comando MS2 íbamos pasando de máquina en máquina, desde nuestra máquina local hasta un host remoto, de ese host remoto hasta otro concentrador de bases de datos, ya fuera Datestar Suiza, ya fuera Vinity en Rusia, y ahí entramos a las bases de datos científicas, o las bases de datos tecnológicas, las bases de datos de patentes. Y ahí teníamos la adrenalina subidísima, porque ahí pagábamos incluso por los tiempos de acceso a esa información. O sea, imaginaros en esas condiciones cómo teníamos que tirar de la lógica booleana. Seguramente hoy hablo aquí, digo, lógica booleana. ¿Alguien sabe de qué hablo? ¿Alguien sabe de qué? Ah, mira, muy bien. ¿Vale? Pero ¿sabéis que todavía se puede hacer búsqueda booleana en Google? ¿Que eso es posible? Que además de que nos filtre, nosotros podemos filtrar. ¿Alguien lo hace? Vale, estamos acostumbrados a que Google nos los haga todo, ¿no? Esto es algo también que quiero destacar, cuidado. De manera que antes de que eso existiera, lo que existía era todas estas maneras de llegar a la información, y cuando llegó Internet lo cambió todo. Lo cambió todo, empezó a facilitar el acceso, pero cuando llegó Google lo volvió a cambiar, porque empezó a democratizar el acceso. Google, cuando llegó, ¿cómo buscábamos también? Buscábamos por directorio. ¿Alguien se acuerda de Yahoo? ¿Alguien se acuerda de Terra? ¿Alguien se acuerda de Altavista? ¿Se acuerdan lo que era aquello? Porque era horroroso. Era horroroso. ¿Qué hizo Google? Decíamos, no, Google es un directorio. No, Google no es un directorio. Aquello eran directorios. Google realmente organizó y empezó a filtrar la información y a aprender en ese proceso a cómo, de alguna manera, destacar aquella información más relevante para el usuario sin que fuera el usuario mismo el que lo tuviera que ir haciendo con la lógica booleana. Empezó Google con sus famosos algoritmos, esos indescriptibles, esos que son todo un mito. A todos los que estamos en este mundo, el mito de los algoritmos, que saque el nuevo Penguin, que saque el nuevo... Es que nadie sabe lo que saca. Lo que sí es verdad es que los informáticos, los ingenieros, en esa época, cuando empezó Google, todos tenían una profesión: trampear a Google. Muchos estábamos viendo qué trampa le hacíamos de SEO. Muchísimos informáticos estaban en el mercado del SEO. A ver de qué manera subíamos, a ver de qué manera engañábamos al algoritmo, a ver de qué manera hacíamos granjas de enlaces. O sea, era terrible ese momento. Google lo acabó también. Rápidamente cambió las reglas del juego y se quedó todo eso fuera del mercado. Mucha gente dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si ahora los informáticos no podemos trampear a Google, ¿qué vamos a hacer? Y nada, yo creo que han seguido haciendo cosas de muchísimo más valor que trampear a Google, ¿no? Bueno, digamos que, por último, la información, hay una frase, porque todo esto tiene un componente que, independientemente de la interacción, que es muy importante, que es el componente del poder. ¿Vale? Realmente siempre decimos que la información es poder. La información es poder. Hombre, y si tanto es poder la información. Pero ¿qué poder tiene la información ahora? ¿Y qué poder va a tener la información en 5 años? Después de lo que ha dicho la doctora, después de todo lo que estamos hablando, de toda esa vorágine de datos para bien, o sea, utilizándose para mejorar todo este mundo, pero realmente hay que saber muy bien cómo se usan y quién tiene el poder realmente de esa información, ¿no? Bueno, hay que asegurarse de que sea por buenas causas, hay que asegurarse que sea para la mejora de la humanidad, es lo que quiero decir. De manera que lo que nos debía preocupar es algunas frases como las que he puesto aquí, como la que dice, Facebook es ya el 3er país más grande del mundo. Si consideramos su población,
si consideramos su población, perdón, por lo que es capaz de mover más información que cualquier gobierno. Y eso lo dijo el dueño de Facebook, claro. Pero también me preocuparía realmente si, como, leyera, frases como también como la de Yuval Noah Harari, no sé si lo conocéis, si conocéis a este historiador, porque si no lo conocéis, les recomiendo mucho, esta es un poco esta trilogía que empezó en Los Sapiens, pero hay uno de esos libros que habla sobre el siglo XXI que yo los recomiendo muchísimo, porque a mí me despertó muchísimas cosas, muchísimas preguntas, y me dieron ganas de buscar muchísimas respuestas, ¿no?, después que leí ese libro. La inteligencia artificial y la biotecnología están ofreciendo a la humanidad el poder de remodelar y rediseñar la vida. Lo ha dicho la doctora, ¿no? Lo ha dicho, se ha explicado muy bien. Se tendrá que decidir bien cómo utilizar ese poder. Eso es un poco el equilibrio, que es, en el poder de la tecnología, el punto y el mensaje que yo quiero transmitir más, ¿vale? Si, delante de toda esta realidad, estamos en un proceso y vamos a seguir un proceso constante de transformación, adaptación, transformación. En todo ese proceso que realmente es a unos ritmos muy acelerados, realmente la sociedad no tiene el tiempo suficiente de prepararse para hacerse preguntas y para dar respuestas. Por eso nos sorprenden muchas cosas. Por eso nos ha sorprendido que la fake news, o nos ha sorprendido muchísimas cosas que nos está sorprendiendo del mundo digital. Por eso mi mensaje un poco va orientado a todas estas personas que estamos aquí, que somos entusiastas de la tecnología, que tenemos pasión por la tecnología, que estamos construyendo tecnología desde la sociedad y para la sociedad. Pensemos siempre que nuestro impacto nuestro trabajo tiene un gran impacto social, está cambiando la sociedad, está cambiando la vida y necesita un equilibrio. Necesita hacerse preguntas y necesita prepararse para tener unas respuestas ante que realmente ocasione todo lo que es bueno de la tecnología también tenga unos efectos que no son los que queremos. Solamente ya para terminar, tengo dos noticias que veía esta semana. Hace unas semanas, Business Insider decía que en los últimos años Facebook había tomado los datos de 1,5 millones de personas, la red de contactos de 1,5 millones de personas. Fijaros que las redes de Facebook se estima, depende del país, una media de 100 personas por usuario. Fijaros de qué cantidad de datos estamos hablando. Y evidentemente lo había usado a fines de publicitarios, O sea, había vendido esos datos. Las personas no se enteraron. O sea, a no ser que llegó la disculpa de Facebook, nadie sabía lo que había pasado. Eso, roza esa línea de equilibrio, ¿vale? A eso me refiero. Hay que tomar un poco, la sociedad tiene que tomar un rol más activo. La sociología, la psicología, la política, la economía, la ética, tienen que tomar un rol más activo en el equilibrio que tiene que producirse entre todo lo que estamos aquí hablando sobre irrupción digital, tecnologías, adrenalina y lo que es el equilibrio de nuestras sociedades. Google hace unos días también publicaba un manifiesto bien interesante sobre su política ética con respecto a qué uso va a hacer de la inteligencia artificial, qué uso va a hacer de todos esos datos y de toda esa información, aunque esté anonimizada, qué uso va a hacer. Y se está comprometiendo a hacer el uso bueno, a no ser el uso malo. Y ayer, para terminar, salía una noticia, que salía en New York Times, y en el New York Times, uno de los socios, me llamó mucho la atención porque uno de los socios, un poco de los 4 que crearon Facebook, alertaba en el New York Times al gobierno a que demasiado poder para Facebook, que por favor dividieran la empresa en 3, que no se podía hacer una persona como Zuckerberg, era más poderoso que ningún gobierno ni ninguna persona en Estados Unidos. Con lo cual pedía al gobierno que pensara, como en otras ocasiones, de alguna manera distribuir
todo ese poder que tiene esa organización. Bueno, de alguna manera mi charla iba un poco sobre esta reflexión entre todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, todo lo que realmente está constituyendo esta era digital o ha venido transitando hasta esta era digital que continuará, eso es imparable, eso es innegable, todo lo bueno que nos trae y el equilibrio que siempre necesitamos que exista en la sociedad para realmente la tecnología sea lo mejor para la humanidad. Muchas gracias.